Libro El pensamiento del hombre en Occidente por Alex Montero Hernández. Parte 6. Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira, año 384-322 a.C. y era hijo de Nicómaco, el médico del rey de Macedonia. A los 18 años empezó a estudiar con Platón, permaneciendo en la academia por 19 años. A la muerte de su maestro, Aristóteles se alejó de la academia, pues en vez de nombrarlo a él director, eligieron a un sobrino de Platón. Estableció su propia institución, que se llamó el Liceo. La academia y el liceo eran instituciones de estudios superiores, como nuestras universidades, donde se reunían los sabios a investigar todo tipo de materias. Aristóteles fue nombrado por el rey Filipo de Macedonia como tutor de su hijo Alejandro Magno. Cuando Alejandro construyó su imperio, acostumbraba a reunir todo tipo de especies vegetales y animales para enviárselas a Aristóteles, lo que permitió que éste tuviera un gran material científico gigantesco. Finalmente hubo fuertes discrepancias entre ambos, pues Aristóteles estaba en contra de la mezcla de griegos con asiáticos preconizada por el imperio de Alejandro. A la muerte de Alejandro en Atenas estalló un movimiento contra los macedonios. Aristóteles huyó para que no se volviera a pecar contra la filosofía, aludiendo a la muerte de Sócrates. Su obra es extraordinaria. Junto con Platón es el más influyente pensador de todos los tiempos. Trabajó en astronomía, política, retórica, biología, lógica, etc. Incluso algunas de estas disciplinas fueron inventadas por él. Al igual que Platón, escribió varios diálogos que sabemos que eran magníficas obras de arte. Lamentablemente se han perdido. Casi todo lo que tenemos de él son sus apuntes para dar clase, muy profundos y en un estilo bastante complejo. Se dice que el lema de Aristóteles era Amicus Plato sed magis amica veritas. Amigo es Platón, pero más amiga la verdad, indicando que más importaba seguir la verdad. Justamente su obra es un intento de señalar lo verdadero y lo falso del platonismo. Aristóteles no va a aceptar la duplicación de mundos de Platón. Le parece absurdo sostener que todo lo que hay en este mundo se repite en el otro. Para él el único mundo real es el que todos estamos persiguiendo, el mundo sensible. Platón tenía razón en distinguir entre lo material y lo inteligible, pero se equivocó al creer que existían mundos distintos, pues lo inteligible existe en lo sensible, como mostrará en su teoría de la materia y la forma, la metafísica. Para entender a Aristóteles hay que conocer sus conceptos clave. En primer lugar, hace una división entre acto y potencia. Acto es lo que se da de hecho, lo que existe actualmente. Potencia es lo que puede ser. Por ejemplo, tomemos una semilla. El acto es una semilla, pero en potencia es un árbol. ¿Es la potencia algo real? Sí, pensemos que la semilla tiene potencialidad para ser árbol, pero no para llegar a ser elefante. Un niño puede convertirse en adulto porque posee esa potencialidad, pero una piedra no puede ser potencialmente un ser humano. Con una noción tan sencilla resuelve Aristóteles muchos problemas. Por ejemplo, la pregunta de Parménides sobre cómo es posible el cambio. El niño se puede convertir en adulto porque ya lo es en potencia. Su crecimiento es una actualización de sus potencialidades. Lo mismo ocurre en todo cambio, que es paso de la potencia al acto. De este modo descubre Aristóteles que además de lo actual existen potencialidades en lo real que le permiten transformarse. Una segunda forma de conceptos fundamental en Aristóteles son la materia y la forma. Forma es el principio de estructuración de la materia y materia es aquello que se estructura en una forma. Por ejemplo, un perro y un gato pueden estar constituidos por los mismos componentes materiales. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un perro y un gato? No la materia, que es la misma, sino un principio que organiza y estructura la materia de forma que de perro o de gato materialmente son lo mismo, pero divergen por su principio de estructuración o forma. A esta doctrina de la materia y la forma se le llama ilemorfismo. Ilie materia, morfe forma. Materia y forma no son dos cosas, más bien son dos coprincipios que al unirse dan lugar a una única cosa. Al menos en este mundo material,
no puede existir una materia que no tenga alguna forma. Toda forma tiene que ser forma de alguna materia, pero por eso no pueden existir dos cosas independientes. Solo existe un ser concreto, la unión de materia y forma. A una la materia que no tuviera ninguna forma, Aristóteles le llama materia prima. Pero no existe toda materia real, toda materia real ya tiene alguna forma, ya sea cobre, hierro, etc. Es una materia segunda. Aristóteles también nos habla de la sustancia y accidentes. Sustancia es lo que existe en sí mismo, accidente es lo que existe en el otro. Tomemos el caso de la mesa. Le puedo cambiar el color, la puedo pulir, puedo hacerle alguna cortadura, siempre será la misma mesa, a pesar de los cambios. Existe en sí misma, es una sustancia. Los cambios son accidentales, no alteran la sustancia. Los accidentes no pueden existir en sí mismos, sino que se dan en otros. La gordura solo puede existir en alguien que esté gordo. La triangularidad se da únicamente en algún objeto triangular. Sería absurdo pensar que nos podemos encontrar la triangularidad separada de un objeto. Alma y cuerpo. Aristóteles escribió un libro llamado De Anima, sobre el alma. Era como una introducción general de todos los libros de biología que escribió. En él trataba de explicar lo que es común a todos los seres vivientes, que es el hecho de poseer alma. Recordemos que usaba la palabra alma para la forma de todos los seres vivos, es decir, vegetales, animales y seres humanos. Aunque se reconozca que la forma o alma de todos ellos es distinta, lo primero que Aristóteles niega es creer que el alma sea material. Si fuera material sería un cuerpo metido dentro de otro cuerpo, lo que no es cierto. Además, si es materia debe tener cambios materiales, pero no es cierto que el alma crezca o disminuya, cambie de color o se enfríe, salga o entre el cuerpo. Así rechaza las opiniones de los presocráticos. Buscando aclarar qué es el alma, procede a observar que lo que ocurre al alma es que se expresa en el cuerpo y lo que pasa al cuerpo se refleja en el alma. Por ejemplo, si me enojo, se ponen rojos mis ojos, blancas mis orejas, la mirada me centellea, etc. Y si aplasta una parte de mi cuerpo a la carne, lo único que le ocurre es que se comprime, pero en mi alma siento la sensación del dolor. Por tanto, tiene que haber una relación estrecha entre alma y cuerpo, no un dualismo al estilo platónico. Pensemos ahora en una persona que acaba de morir. Un minuto antes estaba viva y ahora está muerta. La materia es la misma, pero en un caso está viva y en otro caso está muerta. La materia no puede ser la causa de esto. Debe serlo entonces un principio no material, un principio que organice esa corporalidad dándole vida. Un principio que si desaparece conduce a la pérdida de esa estructura y consecuentemente a la desintegración del cuerpo que organizaba. Esto lleva a Aristóteles a que afirme que el alma corresponde a la forma y el cuerpo corresponde a la materia. De aquí se infiere que cuerpo y alma no son dos cosas que se unen extrínsecamente, sino dos coprincipios cuya unión da un único ser. Aristóteles definirá el alma como el acto de un cuerpo organizado que posee la vida en potencia. No puede existir el alma sin el cuerpo porque solo juntos constituyen algo. Claro que esto significa negar la preexistencia de las almas o su inmortalidad, en lo que Aristóteles difiere profundamente de Platón. Como todos los seres animados poseen alma, debemos inferir que ésta es de distinto tipo según los seres, poseyendo una mayor perfección que otras. Así el alma vegetativa es superior a la de las formas minerales, porque la planta puede todo lo que el mineral y aún más. El alma sensitiva es superior a la vegetativa, porque el animal puede todo lo del vegetal y más. El alma racional efectúa todas las funciones del alma vegetativa y sensitiva y también otras que le son propias. Así, según el tipo de forma, podemos agrupar a todos los seres en una escala jerárquica. Nos interesa el alma racional humana. Aristóteles nos dice que el alma posee unos accidentes a los que llama potencias del alma. Son capacidades que el alma tiene para actuar. Recordemos que la sustancia se expresa a través de los accidentes. Aristóteles enumera varios accidentes o potencias del alma racional. La potencia vegetativa realiza las funciones que tenemos en común con las plantas, que son nutrición, crecimiento y generación.
La potencia locomotiva nos permite movernos, la potencia sensitiva nos permite percibir las cosas, la potencia intelectiva nos permite pensar, la potencia apetitiva es el deseo de las cosas que hemos conocido. Pero como conocemos a través de la sensación y de la inteligencia, tendremos dos tipos de apetitos, el apetito sensible y el apetito racional. El apetito sensible es el deseo que surge de la sensación y el apetito inteligible es lo que llamamos voluntad. Es necesario aclarar por qué Aristóteles no identifica las potencias con el alma, sino que las considera accidentes. La razón es muy sencilla. El alma siempre la tenemos. Si la inteligencia fuera el alma misma, entonces tendríamos que estar pensando siempre, lo cual no es cierto. Por tanto, la inteligencia no es el alma, sino algo que pertenece al alma, es decir, un accidente o potencia que el alma tiene que nos permite actuar. El conocimiento humano. Aristóteles analiza cómo el ser humano procesa el conocimiento. Opuesto a Platón, niega ideas innatas. Afirma que no hay nada en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos. El conocimiento empieza en los sentidos, pero se va elaborando hasta que se procesa racionalmente. De este modo, el conocimiento parte en las sensaciones y termina elaborando conceptos. A este proceso se le llama abstracción. Veamos una descripción del proceso total. El conocimiento empieza en los sentidos externos, son los 5 sentidos, primera clasificación que tenemos. Ellos perciben las cosas materiales. El sentido primario fue el del tacto, como comprobamos en todos los vivientes, siendo los demás sentidos especializaciones ulteriores del tacto. Las percepciones pueden dividirse en sensibles propios y sensibles comunes. Sensibles propios son los que pertenecen con exclusividad a un sentido. Así, lo propio del oído es el sonido, lo propio del gusto es el sabor, lo propio del olfato es el olor, lo propio de la vista es el color, lo propio del tacto es lo suave y lo áspero, lo frío y lo caliente. Sensibles propios son los que pueden ser percibidos a través de varios sentidos. Así, el tamaño puede percibirse por la vista y por el tacto. Mediante el movimiento por la vista, el tacto y el sonido, oímos algo que se aleja o se acerca. Ahora bien, estos sentidos no bastan para explicar nuestro conocimiento. Vemos un color, escuchamos un sonido, percibimos un olor, a eso llamamos caballo. ¿Cómo sabemos lo que vemos es lo mismo que produce el sonido que escucho? No lo podemos saber por la vista, porque el ojo no oye al objeto que está viendo, ni por el oído, porque éste no ve lo que oye. Tiene que haber un sentido interno que se encargue de comparar lo que los otros sentidos perciben y construir una única imagen. A esto llama Aristóteles sentido común. Asimismo, el sentido común no solamente forma las imágenes, sino que también nos hace sentir que sentimos. El ojo que no ve que ve, ni el oído se oye a sí mismo escuchando, por lo que debe haber un sentido que nos haga darnos cuenta de que estamos percibiendo, y este es el sentido común. Por tanto, el sentido común unifica las sensaciones de otros sentidos en una única imagen y nos hace sentir que sentimos. Hay que explicar otro fenómeno. Los sentidos perciben las cosas mientras está presente. Sin embargo, cuando está el objeto ausente, somos capaces de representarnos su imagen. ¿Cómo es ello posible? Hay que afirmar que el alma tiene otra facultad en la que se depositan las imágenes de lo que hemos percibido. Es lo que Aristóteles denomina fantasía o imaginación. Sería entonces un depósito de imágenes. Si podemos crear nuevas imágenes es solamente por combinación de las que ya tenemos. Por ejemplo, si pensamos en un unicornio, estamos uniendo las imágenes de caballo y cuerno. No importa que imaginemos, lo que hacemos es descomponer y recomponerlo en lo que ya anteriormente percibimos. ¿Cómo reconocemos que algo realmente ocurrió y que no es producto arbitrario de nuestra imaginación? La memoria marca temporalmente las imágenes, permitiendo saber cuál ocurrió antes y cuál después. La memoria es, por tanto, la facultad de imaginación del tiempo. En la memoria no hay imágenes porque todas ellas están depositadas en la fantasía. Lo que hace es marcar las imágenes según el antes y el después. En cuanto a imágenes no tienen diferencia, es la memoria la que indica cuándo ocurrieron. También Aristóteles habla de la estimativa. Cuando un animal capta un objeto, frecuentemente percibe en él mismo si es útil o perjudicial.
Cuando el cordero ve al lobo siente miedo, aunque nunca antes se haya encontrado con uno. Hoy diríamos que está programado filogenéticamente, es decir, que lo hereda de la especie. Lo cierto es que la percepción del objeto va vinculada a una valoración. A la facultad que se encarga de esa valoración instintiva la llama estimativa. Hasta el momento hemos trabajado con la imagen, pero el conocimiento no se queda en la sensibilidad, sino que elabora conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre imagen y concepto? La imagen en singular, concreta, cargada de vestigios y de mentalidad. Por ejemplo, cuando nos imaginamos un perro tenemos una imagen de cierto tamaño, forma y color. Y si la imagen de un pequinés no servirá para un pastor alemán. En cambio, la idea de un perro cabe en todos los perros de todas las razas y todos los tipos. Es decir, el concepto es universal, abstracto, inmaterial, por lo que puede aplicarse a todos. Nosotros podemos tener imágenes, pero pensamos en conceptos. Nuestros conceptos expresan lo que es la forma de los seres, prescindiendo de la materia. El concepto capta algo real, la forma misma de los seres. Hay una diferencia notoria entre las ideas platónicas y los conceptos aristotélicos. Los conceptos se llaman así porque han sido concebidos por nuestra mente, son fruto de un trabajo de producción intelectual, existen en nuestra mente y no en otro mundo. Aristóteles propone que el intelecto agente siempre en acto toma las imágenes y que se encarga de la operación de extraer conceptos de las imágenes. Luego estos conceptos son depositados en el intelecto pasivo. Ética aristotélica. Para Aristóteles todo ser humano actúa porque busca la felicidad. Dicho de otro modo, nadie quiere ser infeliz y todos sus actos se encaminan a alcanzar la felicidad. El problema es que todos divergen en qué consiste la felicidad. Unos afirman que es la riqueza, otros la fama, otros el placer y así sucesivamente. Aristóteles afirma una por una que todas posiciones la felicidad no puede ser la riqueza porque esta la buscamos para obtener cosas y no por sí misma. Y no puede consistir en la fama porque la fama no depende de nosotros sino de los otros. Y la felicidad debe ser algo que poseamos en nosotros mismos. No puede ser el placer porque el placer no es una mera consecuencia de cualquier acto bien realizado. Es decir, el placer surge cuando hay un objeto y es proporcionado a nuestras capacidades. ¿En qué consiste entonces la felicidad? Aristóteles afirma que debe ser algo propio del ser humano, que pueda poseer por sí mismo. Y esto es la vida contemplativa. El conocer hace feliz al ser humano. Por eso afirma que en el inicio de su libro Metafísica, que todo ser humano tiene por naturaleza el deseo de conocer. Aristóteles también nos indica el gran papel de los hábitos de la vida psíquica. El efectuar repetitivamente un acto nos facilita seguirlo ejecutando, se convierte como en una segunda naturaleza que nos lleva a actuar. Los hábitos de hacer lo bueno se llaman virtudes y los hábitos de hacer lo malo se llaman vicios. Aristóteles nos indica que toda virtud se encuentra en el justo medio entre los dos excesos viciosos. Por ejemplo, quien come mucho daña a su cuerpo y también quien come muy poco, por lo que la virtud está en evitar los dos extremos. Del mismo modo, quien le tiene miedo a todo tiene el vicio de la cobardía, y quien no le teme a nada tiene el vicio de la temerariedad. Así que la valentía se halla en el justo medio. El hábito no es algo mecánico en Aristóteles, sino que es la tendencia del ser humano a realizar constantemente ciertas acciones. Si orientamos bien esos hábitos, es decir, si somos virtuosos, tendremos facilitada nuestra existencia. Fin, y nos vemos en la próxima edición para otro capítulo más del libro. Gracias.